Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es acerca de los sistemas estatales anticorrupción que le están fallando al país, le están fallando a México, le están fallando a cada uno de los ciudadanos que son gobernados por los distintos partidos políticos, incluidos por supuesto el PRI, que son la mayoría, por el PAN, que le siguen, y por los morenistas, por supuesto también. ¿Qué es lo que está sucediendo? Según César Sánchez Gaona, que es un especialista en asuntos de anticorrupción del Laboratorio de Políticas Públicas de Ethos, en una entrevista que publica El Economista, asegura que los gobernadores y legisladores locales se aprovechan de la complejidad del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo lo hacen? Pues hipócritamente, los gobernadores alientan la publicación de las leyes estatales de combate a la corrupción. Sin embargo, recurren a diversas tretas. Número uno, congelan lo más posible las designaciones de los funcionarios que tienen que ver con el propio sistema estatal anticorrupción. Por ejemplo, inciso A, los órganos de transparencia, inciso B, los órganos de fiscalización y administrativos, lo cual impide actuar realmente. Inciso C, los comités ciudadanos encargados de coordinar los esfuerzos. De esta manera se mantiene inactiva, incompleta o disfuncional totalmente lo que es el sistema estatal anticorrupción. Como paso número 2, tanto el Ejecutivo y los legislativos de los estados recurren a cooptar a los funcionarios o bien a colocar a personas que no tienen experiencia en esos temas y sí una trayectoria en sus gobiernos. Es decir, se han creado sistemas estatales anticorrupción a modo de los gobernantes en turno, y eso obviamente va en perjuicio de la transparencia y del propio combate a la corrupción, como se supone que se estará haciendo en estos 5 o 6 años de gobierno y que no se ve todavía por dónde. Como punto número 3, los gobernadores y los legisladores estatales, al no poner en esos sistemas estatales anticorrupción a las personas con los perfiles más idóneos, pues entonces los sistemas estatales anticorrupción lo que se tiene son sistemas disfuncionales o incompletos. Se asigna a cualquier persona. ¿Para qué? Pues para que no pueda dar resultados, ya sea porque se lo coopta por parte del gobierno o porque son simplemente amigos o exfuncionarios del actual o de anteriores gobiernos, inclusive, que son tachados pues de corruptos. En este inciso 3, en el número 3, como inciso A, tenemos que hay 5 estados que aún no cuentan con una secretaría ejecutiva. Esto es importante porque sin esta secretaría ejecutiva, pues no se pueden gestionar los recursos para la coordinación de todos estos entes públicos. Y el inciso B, hay 3 estados que no tienen una fiscalía anticorrupción. Increíble, aunque usted no lo crea, después de tanto tiempo, tantos años, todavía hay 3 entidades que no cuentan con una fiscalía, y si no se tiene una fiscalía anticorrupción, entonces, como punto B1, no hay nadie que pueda llevar los casos penales ante los jueces para que se procesen las denuncias, y además, si no existe este órgano, vamos al inciso B2, no se puede activar el nuevo Código Penal, en donde ya se tipifican como delitos elementos de una lista de conductas como pues la propia corrupción. Es decir, en teoría tenemos las instituciones, tenemos las leyes, tanto federales como ahora las estatales, por lo menos en su mayoría, y sin embargo, pues no pueden actuar si no se tiene en cada entidad un titular de la Fiscalía Anticorrupción. Y si no hay un fiscal, pues tampoco se pueden actualizar lo que es el Código Penal, los delitos que ya se han tipificado como graves o correspondientes a esta actividad de la corrupción. Hay algo que cabe destacar de manera muy importante, es el hecho de que en Guerrero, por ejemplo, casi todos los órganos de gobierno que tienen que ver con el sistema anticorrupción están encabezados por allegados al gobierno del estado, o incluso a ex gobernadores.
Y esto se repite en Tabasco, se repite en Quintana Roo, se repite en Chiapas, bueno, en Chiapas no porque ni siquiera a eso han llegado, pero en la mayoría de las entidades del país se está en esa misma situación. De acuerdo al investigador, este tipo de situaciones se dan en todos los estados. Y dice textualmente, realmente lo que encontramos es que en ninguno de los casos, fíjese lo que dice, funciona bien el sistema estatal anticorrupción. No hay un solo estado donde el sistema estatal anticorrupción funcione de manera adecuada. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues que los casos de corrupción simplemente se quedan impunes, pues porque no se está generando una dinámica de trabajo dentro del sistema que lleve cada uno de esos eventos de la denuncia a la sanción. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Y lo vemos continuamente a través de los medios de comunicación o a través de las conferencias mañaneras, pues que hay una serie de denuncias por distintos actos de corrupción, tanto de la esfera federal como estatal o municipal, y entonces pues ahí quedan en el aire, quedan en los medios, quedan en las redes sociales, en las burlas, en los memes, pero simplemente no se actúa. Yo creo que no basta, como dice el presidente, hacerles puchi. Es bastante light ese tipo de expresiones para algo tan grave que aqueja a todo el país y que significa pérdidas en miles y miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde los poderes ejecutivos y legislativos tienen que actuarse de otra manera, porque actualmente ellos plantean ciertos perfiles para ocupar puestos del sistema que o no saben o no tienen la intención de cumplir con sus tareas. Antes de concluir, vale la pena mencionar que hay 3 entidades federativas que ni siquiera han cumplido con ese trámite de instalar sus sistemas anticorrupción. Y estos son la Ciudad de México, el estado de Chiapas y Campeche. Ahí simplemente no se han conformado los comités ciudadanos correspondientes encargados de coordinar al resto del sistema. Así de grave es la situación en este país y no tiene que ver pues solamente con la cuestión federal donde se tiene el más alto avance en la lucha anticorrupción, sino en los estados. Y esto ya se había visto desde los sexenios anteriores. Los estados han sido foco de una corrupción galopante, tanto en la solicitud de préstamos multimillonarios como en los gastos, en los desvíos del erario que han hecho todos o casi todos los gobernadores sin que realmente se haya castigado a uno solo, salvo algunos que han sido capturados y después simplemente liberados y otros que todavía están en proceso, pero que están también a punto de ser libres y otros que simplemente han sido señalados y hasta la fecha nunca se les ha capturado y la gran mayoría, ni siquiera tienen una investigación en su contra, mucho menos una denuncia de carácter penal. Así las cosas en nuestro país. Por eso, la intención de comentarles no es quejarse, no es simplemente exponer un hecho, sino hacerles ver que si ustedes como ciudadanos en este país en general, en su entidad en lo particular, o en el lugar, en el municipio en que usted vive, ve actos de corrupción, denuncie los actos de corrupción, no se queden callados, tenemos que actuar porque de otra manera seguiremos exactamente igual o peor a como estábamos antes y esa, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, no puede ser una meta para ningún ciudadano. ¿Y por qué? Porque va a afectar a todas las familias, tanto a los que tienen mucho como a los que tienen poco o a los que nada tienen. Simplemente todos nos veremos perjudicados cada día más si no corregimos el rumbo en materia de lucha anticorrupción. Les agradezco este lunes, un inicio de semana fuerte, pesado, que va a estar en materia política y económica y lo vamos a ver en el transcurso de los días. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens en Facebook, como Total-Sapiens en Twitter y en nuestra página web donde usted puede consultar y otras informaciones www.totalsapiens.com. Muchas gracias y hasta la próxima.